Bien, continuemos entonces con la siguiente etapa que les había dicho. Y entonces ahora veamos lo que son las fracciones algebraicas. ¿A qué me refiero con una fracción algebraica? Bueno, en una fracción algebraica, así como en un término algebraico, están mezclados número y letra, en una fracción es exactamente lo mismo. Por ejemplo, que yo tengo una cosa de este estilo. ¿Sí? Esa es una fracción sumamente sencilla y se operan de la misma forma en que yo tuviera números, ¿ya? Ahí van a haber algunos procedimientos pequeñamente diferentes para el caso de calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero por ejemplo, acá tengo una fracción 1 partido por a más 1 partido por a. Pensemos que es una fracción. Como es una fracción, o sea, efectivamente es una fracción, fíjense en el denominador. El denominador es el mismo. Como el denominador es el mismo, simplemente me queda sumarlo de arriba, ¿ya? Y mantener el denominador. Eso es haciendo una transposición, como que usted tuviera un medio más un medio. Esos son dos medios, ¿sí? Es el mismo estilo, el mismo razonamiento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos con distinta parte literal? Por ejemplo, bueno, si tienen distinta parte literal, lo que tenemos que hacer nosotros es sacar el mínimo común múltiplo, que es lo que hemos hecho también con las fracciones que tienen distintas cosas. Por ejemplo, un tercio. Había un método, que es el método de hacer el recuadro este, donde nosotros vamos eh, dividiendo cada número hasta que lleguemos a unos. Y los resultados, todos esos números que me dan, yo los multiplico y llego a el mínimo común. Pero en el caso de las letras, nosotros vamos a ocupar el mecanismo más sencillo, que era multiplicar simplemente estos dos valores. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, 2 por 3 son 6, entonces el mínimo común va a ser 6. Quizás. Quizás no es el mínimo común, pero de todas maneras me sirve porque, aunque no fuese el mínimo común, yo después quizás puedo simplificar, ¿ya? Así que en realidad, más que el mínimo común, en el caso del álgebra, ocupamos el común múltiplo, cualquiera. Ahí siempre va a haber más de uno, ¿ya? Pero ocupamos uno en particular porque podemos simplificar o no. Por eso insisto. Entonces, el mínimo común va a ser A por B, la multiplicación entre los dos numeritos. Y yo voy a hacer lo siguiente. Digo, bueno, ¿cuántas veces está contenido A en eso? Simplemente tomo A en esta parte y lo tapo. Me queda B, ¿ya? Entonces, B por 1 es B. O también, bueno, el B lo tapo y me queda el A. Entonces, 1 por A más A, ¿ya? O la forma clásica de las fracciones, forma clásica, que era decir, ya, para encontrar el mínimo común multiplico todo de abajito y luego multiplico cruzado, ¿ya? Multiplico cruzado, 1 por A, 1 por B, B, listo. Ese es el resultado de mi fracción algebraica, ¿ya? Sería el mismo estilo acá con el numerito, 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2. Bueno, aquí se puede sumar. Acá yo no puedo sumar porque tengo letras diferentes. Por lo tanto, hasta ahí puedo llegar. No puedo hacer nada más. ¿Ya? Ese es un ejercicio muy sencillo como ejemplo. Veamos uno un poquito más complicado. Donde mezclemos letras y también mezclemos números. Por ejemplo. Más 4, 12. Por ejemplo. Entonces, en el caso de los números, o sea, primero vamos a separar esta cosa. Porque fíjense que tenemos números y tenemos letras. Entonces vamos a trabajar con los mínimos comunes como nosotros conocemos, de una fracción común y corriente, de forma separada. Es decir, vamos a buscar el mínimo común entre los números y después entre las letras. ¿Ya? Entonces, primero tomamos los números. Tenemos el mínimo, el 3 y el 2. Tenemos que buscar el mínimo. Insisto, podemos ocupar la forma más sencilla que es multiplicar estas cositas. ¿Ya? Podríamos multiplicar entonces, simplemente, así, la forma más fácil. Cuando yo multiplico dos monomios, se multiplica el número con el número y la letra con la letra.
¿Ya? Digo, 3 por 2 son 6. Y A por B son AB. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería mi mínimo común. 6AB. ¿Ya? Y bueno, digo, ¿cuántas veces está el 3A contenido en el 6AB? Puedo tapar ese y me queda 2B. Entonces 2B multiplica el 2. O simplemente como multiplicamos estos dos, puedo hacer la multiplicación cruzada inmediatamente. Es decir, 2 por 2B son 4B. Más 3A por 4 son 12A. Y ahí llego al resultado de mi fracción algebraica. No puedo hacer más arriba porque tengo letras diferentes, insisto con eso. Como estamos trabajando en álgebra, la única manera en que podíamos sumar términos era que tuvieran la misma parte literal. Acá tienen la parte literal diferente, por lo tanto no puedo hacer nada más. ¿Ya? Eso es. Hay unos casos más difíciles. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo le agrego un poquito más de dificultad, vamos a hacerlo con 3 fracciones. Vamos a ocupar potencia también. Por ejemplo, ya, ahí, 2 y 4. ¿Ya? Insisto, vamos a buscar el mínimo entre los números. O, vuelvo a repetir, multiplicamos los números. Así, más rápido. ¿Ya? Yo después a lo mejor puedo simplificar. No se olviden nunca de eso. Puedo simplificar. Por ejemplo, acá tengo un 1, acá tengo un 2 y acá tengo un 4. Entonces voy a decir 1 por 2 y por 4. 1 por 2, 2 y 2 por 4 son, a ver, más grandecito para que lo vean. 1 por 2 son 2 y 2 por 4 son 8. Entonces el mínimo entre los números va a ser el 8. Y ahora tengo tres tipos de expresiones literales distintas. Pero se nos tiene que ocurrir algo, ¿ya? Porque tenemos que buscar alguna cosa. En el caso de las letras, siempre vamos a repetir, vamos a colocar la letra que se repita una sola vez. O, más bien, si tenemos, por ejemplo, una letra que está elevada a una potencia, por ejemplo, a elevado a 2, y acá tenemos a elevado a 1, nuestra letra en común va a ser la que tenga la letra, el exponente más chiquitito, más chiquitito. ¿Por qué razón? Porque es la A la que puede estar contenida en A cuadrado y no al revés. Este valor es más grande que A, entonces este no podría estar adentro. No puede, imposible. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la que tiene menor exponente es la que vamos a usar. Entonces va a ser A. Y en el caso de la B, por ejemplo, B y B tienen el mismo exponente, entonces B. Luego de eso, perdón, he cometido un error gravísimo, gravísimo. Cuando les expliqué esto de la A, vamos a colocar el que tiene el mayor exponente. Justamente por lo que yo les había dicho, o sea, ¿por qué el mayor exponente? Porque este puede estar contenido acá. Yo les dije el menor, imposible. Porque si fuera el menor sería el A elevado a 1. Pero el A elevado a 2 no puede estar en el A elevado a 1. Entonces no se puede. El de mayor exponente es el que elegimos. ¿Ya? Ahí estamos. Tenemos nuestro mínimo común. Vamos entonces diciendo ya. El A cuadrado, ¿cuántas veces cabe? Entonces tapen el A cuadrado y vean lo que les queda. 8b. Entonces ese 8b tiene que multiplicar al 2. Vamos a hacerlo acá abajo. Tenemos 8 a cuadrado b. 8b entonces por 2 son 16b. Más el 2ab. Si les cuesta verlo aquí, traten de descomponerlo. Pueden colocar 2 por 4 por A, por A, por B. ¿Sí? Para que no les complique. Acá tengo 2AB. Entonces podría decir así, mentalmente, tacho el 2, el A y el B. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan 4. Lo que me va a quedar son 4A. ¿Por qué?
y así de una manera imaginaria, yo tapo el 2, el A y el B. 2, un A y un B. Me queda 4A. 4A multiplica al 1. 1 por 4A es 4A. Más, ahora tacho el 4B. Entonces me queda 4B y me van a quedar 2AA. 2 por A por A. O 2A cuadrado. 2A cuadrado por 3 son 3, perdón, son 6. 3 por 2 son 6A cuadrado. ¿Ya? Y ahí tenemos el resultado de nuestra fracción algebraica. ¿Sí? Chan, chan. Y llegamos al resultado. Tenemos B, A y A cuadrado. No podemos hacer nada más porque son letras diferentes. ¿Sí? Eso es importante. Pasemos a una cuestión que se nos quedó en el tintero, que me interesa también que manejes muy bien, que es el proceso de factorización. Bueno, nosotros le pusimos factorización al resultado de los productos notables, pero también existe la factorización en cosas que no son necesariamente el resultado de un producto notable. Factorizar significa ver, por ejemplo, en una expresión algebraica, todos los elementos que tienen en común estos términos algebraicos. ¿A qué me refiero? Piensen, por ejemplo, en un número, en la suma de dos números. Por ejemplo, 4 más 6. ¿Sí? Tratemos de descomponer estos números, tratemos de escribirlo, tratar de dividirlo al máximo, cosa que lo podamos escribir cada uno como el resultado de una multiplicación, quizás. ¿Ya? Por ejemplo, el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2, más el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de factorizar? Bueno, es tomar el elemento que tienen en común y sacarlo hacia afuera de un paréntesis que yo voy a construir. Específicamente, por ejemplo, ¿cuál es el término acá que tienen en común? Tienen un 2 en común. Solo uno. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a decir, entonces puedo tomar ese 2, ponerlo fuera de un paréntesis que multiplica todo ese paréntesis y colocar adentro lo que me quedó. Así. ¿Ya? Eso se llama factorizar o también se llama volver al resultado de la distribución. Una propiedad de la suma y la multiplicación que se llama la propiedad distributiva. Yo digo 2 por 2 más 2 por 3. ¿Ya? Puedo estar aquí o puedo volver acá. Se llama distribuir o nosotros en álgebra le vamos a llamar factorización también. Es tomar el elemento en común y sacarlo y dejar en un paréntesis lo que me quedó. O sea, me queda 2 más 3. Y fíjense que va a dar lo mismo. 2 más 3 son 5 y 5 por 2 son 10. 4 más 6 también son 10. 2 por 2 son 4 más 2 por 3 son 6. 10. ¿Ya? Eso es. Veamos otro caso. ¿Qué pasa en el caso donde ya yo aplico ya álgebra, por ejemplo? En el caso de que yo tenga un término con letras, por ejemplo. Y C. Más A elevado a 2, B y C también. Bueno, tratemos de descomponerlo. Esto, aquí las letras, yo tengo que ocupar las potencias. Nunca se olviden de eso. Entonces, el A, por ejemplo, es A elevado a 3, son 3 veces multiplicándose el A. El B son 2 veces. Y el C una vez. Acá tengo el A 2 veces, tengo el B una vez y el C una vez. Identifiquemos todo lo que se repite. Tengo 2A acá. Se puede tomar 2A aquí. Tengo solo una B. Y tengo un C. Eso es lo que se repite. Por lo tanto, todo eso yo lo voy a sacar afuera del paréntesis. Voy a escribir A, por B, por C. Fíjense que ocupé A, B y C. Me quedó acá A y B. Más, bueno, y acá lo ocupé todo. Los ocupé todo. Por lo tanto, me queda 1. ¿Por qué? Si
Si yo multiplico todo eso por 1, es todo eso. Bueno, eso también lo podemos escribir como, bueno, esta parte, específicamente como a cuadrado bc. A por a es a cuadrado. A cuadrado bc, factor de ab más 1. Y así se lee. A cuadrado bc, factor, significa el paréntesis, factor de ab más 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto con ese de ahí, vuelvo acá o acá. Y si multiplico eso con el 1, vuelvo aquí. ¿Sí? A cuadrado bc por 1 es a cuadrado bc. Esto es la multiplicación de un monomio por un binomio. Eso es. ¿Sí? Es como el resultado. Del resultado de un monomio por un binomio, vuelvo a la forma escrita de la multiplicación entre un monomio por un binomio. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso que yo tengo letras? En el caso que yo tengo letras y números también. Por ejemplo, 4 al cuadrado más 8b cuadrado a más 16b cubo. A ver, el 4 lo vamos a cambiar. 4ab. Ya, así. En el caso que yo tenga una expresión de ese estilo, bueno, tanto para los números como para las letras, los voy a descomponer hasta que ya no pueda más. Por ejemplo, el 4 es 2 por 2, por A y por B. Más el 8, por ejemplo, es 4 por 2, por B, por A. Y el 16, por ejemplo, es 8 por 2, por B y por B. Fíjense que la idea es que yo trate de sacar todos los números, descomponer los números hasta que ya no pueda más. Por ejemplo, el 4 todavía lo puedo descomponer. Entonces mantengo acá. El 4 lo puedo así. 4 es 2 por 2 me da 8. Por B, por A. El 8 es 4 por 2, pero también es 3 veces el 2. Ahí. Saquemos todo lo que se repite entonces. Tengo 2A, tomo 2A, tomo 2A. Siempre el que manda el que tiene menos en el fondo, ¿ya? Porque no puedo sacar 3A si este tiene 2 solamente. Perdón, no puedo sacar 3, 2 si este tiene solo 2, 2. Imposible. ¿Cuántas A tengo? Una A, tomo una A y acá no tengo A. Así que, como no se repiten todos, no la puedo ocupar. No me sirve. Pero la B sí se repiten todos. Saco una sola B. Voy a decir entonces, 2 por 2, en el fondo 2 por 2 es 4. ¿Sí? Vamos a escribirlo ya resuelto. 4B. Eso fue lo que saqué. Y de aquí, ¿qué me quedó? En el primero me quedó solo A. Más. Acá me quedó 2BA. En el último me quedó 2 por 2, 4 por B cuadrado. Porque me llevé una. Y ahí volví entonces al monomio por un trinomio en este caso. Y veamos que es cierto. 4b por a es 4ba o 4ab. 4b por más 4b por 2ab, 4 por 2 son 8, b por b son b cuadrado y a por nada es a. O sea, a por 1 es a. Luego, 4 por 4, 16. b por b elevado a 2, b elevado a 3. Eso es. ¿Ya? Pasemos entonces a resolver un ejercicio ya más complicado.